para darle comienzo a esta charla, a este Meet the Expert. Primero que todo, me gustaría partir dándole las gracias a nuestra experta invitada hoy día, la doctora Carolina Oliver, que todavía no conozco en persona, pero que ya nos conocemos de un par de veces online, en este mundo virtual. La doctora Oliver es uruguaya, no sé si es uruguaya de origen, pero Sí, sí. soy uruguaya de origen, y trabaja en el Hospital Británico, si estoy bien, en Montevideo, Uruguay. Y bueno, además, Carolina tiene un desarrollo, especialmente un interés en los linfomas, leucemia linfática crónica, y también es parte del grupo de estudio latinoamericano de linfoma. Así que estamos, primero que todo, enormemente orgullosos de que hayas aceptado participar de este Meet the Expert. Bueno, te repito las gracias. Y lo segundo, antes de partir contigo, es darle las gracias a Avi, quienes han hecho posible este Meet the Expert. Así que muchas gracias, especialmente a Andrea Gómez, que siempre está apoyando a todas las instancias de educación médica continua, de reunirnos a los latinoamericanos, de avanzar en nuestras conversaciones, en tratar de llegar un poquito más a lo profundo. Así que muchas gracias. Un Y con placer eso, poder apoyarlos. mucho gusto. Y lo último, entonces, para los que están conectados y quienes no le ha tocado todavía conectarse a un Meet the Expert, quiero recordar que en el fondo esta es una conversación cordial con la doctora Oliver, donde vamos a ir conversando de los distintos aspectos que hoy día vamos a estar enfocados en leucemia linfática crónica. La doctora Oliver, la idea es que la aprovechemos y les pido que por favor durante la charla cualquier duda o pregunta que tengan la puedan ir escribiendo en el chat, que voy a tener abierto aquí al lado mío. Entonces así yo puedo ir incluyéndola en nuestra conversación. ¿Ok? Así que muy bien. Doctora Oliver, primera pregunta para partir. Bien. ¿Cuál es el principal desafío, en su opinión, para los médicos hematólogos que tratamos pacientes hoy en el 2022 con leucemia linfática crónica? ¿Qué falta? ¿Qué hace la diferencia de un paciente en LC en Latinoamérica con el primer mundo? Bueno, espectacular la pregunta para empezar. Para arrancar les agradezco la invitación tanto al grupo del EX, que creo que están haciendo un trabajo muy, muy bueno, gracias al apoyo de Avi también, y bueno, gracias por invitarme a participar en esta conversación. Con respecto a qué pienso que nos hace falta como para estar en el primer mundo, creo que son dos cosas grandes, que todos las sabemos, pero para puntualizarlas: el acceso, y tanto sea eso, acceso a técnicas diagnósticas, que tal vez en algunos de nuestros países están disponibles, pero no para toda la población, y acceso a los medicamentos. Hoy en día, en leucemia linfoide crónica estamos, en la medida en que no nos acompasemos las mejoras que ha habido en el último tiempo, tanto en las técnicas diagnósticas como en los tratamientos, nos vamos alejando más de lo que se hace en primer mundo. Entonces creo que son esos dos aspectos grandes. Y ahí es un mar en cada una de ellas, de posibilidades y de cosas que debemos hacer. En cuanto a... ¿Y tú sientes que nos estamos alejando más? ¿Como que aumenta la brecha en el tiempo? Yo creo que sí, realmente, en realidad, creo que es diferente país a país, y tiene mucho que ver con el tema de la estructura financiera de cada país, o la estructura de salud de cada país, pero creo que sí, realmente nuestros lugares donde trabajamos en lo privado, muchas veces en los distintos países se puede asimilar a lo que hacemos a lo que se hace en el primer mundo, pero en público o en privado, con no todas las posibilidades de acceso, hay diferencias que son notorias. De hecho, nosotros, a partir del grupo latinoamericano de linfoproliferativos, y que de acá de Uruguay participamos
varios de nuestros colegas que también formamos parte del grupo uruguayo de leucemia linfoide crónica, que hace años que se vienen desarrollando, y de hecho tiene una pata biológica muy, muy importante con el Instituto Pasteur. Hicimos ahora un trabajo que se va a presentar en ASH, que la verdad es que lo que vemos es que la cantidad de pacientes que se estudian previo, no digo que se estudian el inicio porque no es la idea, pero que se estudian previo al inicio de un tratamiento, lo que vemos es que es muy baja. Y de hecho hoy en día sabemos que hay tratamientos como la quimioinmunoterapia que no debiéramos seleccionarlas si el paciente tiene alguna alteración de mal pronóstico. Entonces, más del 78% de los pacientes que nosotros vamos a tratar no tenían un citogenético en promedio de los países que hicimos el estudio, y obviamente que es sesgado porque no son todas las instituciones de cada país, pero son las que participaron, no tenían un citogenético previo. Entonces, sí, nos vamos a ir separando en la medida que no acompasemos los cambios, que tal vez tenemos algunas 2 o 3 pautas o cosas que podemos empezar a hacer para cambiar eso, pienso. Perfecto. Y antes de entrar en eso, ¿qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué más distinto o qué otra cosa tienes de datos de o cómo es la población latinoamericana con leucemia linfática crónica? En ese sentido, en este primer análisis participaron 6 países, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, México y Paraguay. Y lo que se ve es que, claro, depende obviamente que no son reportes globales, pero lo que vemos es que obviamente la incidencia es un poco, la incidencia no es la palabra, sino que el reporte de casos fue menor de los países más bien del Pacífico, principalmente de Perú. Igual Chile presentó un N importante, pero bueno, obviamente que eso no es del todo representativo. Lo que vemos sí es que los estudios se hacen en pocos casos. Beta-2 microglobulina menos del 50% de los pacientes tienen. Estado mutacional era una proporción muy baja, menos de 41 pacientes de 470, si eso alguna vez el estado mutacional. El citogenético y el FISH también, son estudios que en menos del 30% de los pacientes se terminan haciendo. Entonces, y eso también obviamente que depende de país a país, pero sí, hay países, por ejemplo en nuestro medio, en Uruguay, nosotros tenemos una obligación de solicitar esos estudios previo a iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que nos financia, que es el Fondo Nacional de Recursos, nos solicita el citogenético o el FISH para poder darnos, por ejemplo, la quimioinmunoterapia. Entonces, estamos regulados para hacerlo. Entonces, en Uruguay, si se quiere, sube la chance de tener bien estudiados los pacientes porque tenemos esa necesidad. En el resto de los países no es así, y realmente más del 80% de los pacientes utilizan, o por lo que vemos, utilizan la quimioinmunoterapia sin haber sido estudiado antes del citogenético, con lo que eso puede implicar. Perfecto. ¿Y hay lugares que tú tengas la sensación de que te hayan comentado que simplemente no esté disponible el estudio? Sí, en realidad, por ejemplo, en Paraguay, por lo que hemos conversado con los colegas del IPS, no tienen disponibles, por ejemplo, algunas de las sondas del FISH, y bueno, y después en los otros lugares, en Venezuela en algunos casos sucede, pero también depende mucho de en qué centro sea qué centro sea el que reporta. Y eso también, obviamente que estos datos son sesgados en ese sentido, pero bueno. ¿Y por qué crees que, más allá de la regulación, qué barrera hay realmente en sí, pero más allá de una inscripción general? ¿Dónde está la diferencia? Porque a mí, por ejemplo, no me hace sentido que no esté disponible. No es un test diagnóstico altamente costoso. Y pensando en el proceso diagnóstico de un paciente con linfoproliferativo, a veces una inmunohistoquímica puede ser mucho más costosa que una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos el diagnóstico completo? Yo creo que en eso, y esto es a título totalmente personal, creo que en eso también heredamos un poco la visión de que el LLC era una enfermedad del viejo, que no se hacía mucho y que con clorambucil andaba bien. Creo que heredamos como hematólogos también un poco esa visión. Entonces, no, obviamente que en cada país hay gente que puja para que los estudios salgan, pero el tema es que eso tiene que ser una cuestión un poco más general para poder lograr un cambio, pienso, más equitativo y uniforme para que todos estudien.
Pero me parece que viene un poco por ahí, que seguimos sintiendo que venimos con eso de que el LLC es una enfermedad del viejo y que, que anda bien con lo poco que podamos hacer. Entonces, no sé si no es una enfermedad que nos dé problemas a corto plazo en general, entonces no es en el que me parece que la mayor parte de nosotros digo como hematólogos, se le ponga el énfasis. Me parece que también eso no ha ayudado, porque realmente no Sí, son tan costosos los estudios. estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en algún minuto, ni me acuerdo dónde me tocó conversar de esto, que en todos los esquemas pre-drogas nuevas no hay ninguno que tenga una mediana de duración que supere los 5 años o sea, de PFS. Y 5 años es muy poco, especialmente en la población que está envejeciendo, ¿no es cierto? Y en tu experiencia, la población uruguaya con el LC se parece a la de la literatura, porque existe este prejuicio también de que el latinoamericano con el LC es distinto. No sé si Sí. es a este lado de la cordillera o no. Sí, capaz que es de... Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la descendencia. En nuestro país los resultados que tenemos son muy similares a los europeos. De hecho, la incidencia que en ese sentido Uruguay es como ordenado, porque tenemos una incidencia del 100%, o sea, reportamos la incidencia del LC prácticamente del 100% por la manera en que lo diagnosticamos, en la manera que lo reportamos. Y es más o menos 4,2 por cada 100.000 habitantes por año, o sea que es bien parecido a los resultados, bueno, del CER o de Estados Unidos o principalmente de Europa. Y la mediana de edad nuestra, en nuestro caso, son más o menos 70 y pico de años, y tenemos, es muy parecido cuando se compara con el primer mundo. Sí creo que es bien, en Latinoamérica somos totalmente diferentes, y es verdad que la parte más con costa al Pacífico tiene una descendencia más asiática y la incidencia sí es menor allí. Y creo que eso, en la medida que pudiéramos participar más de este tipo de estudios, podríamos llegar a poder tener un dato más real. Hoy en día lo que tenemos son descripciones, pero así, que con ciertos sesgos, que sí, realmente la incidencia es menor y bueno, de hecho, ahora estaba revisando lo que vimos, tenemos 2 pacientes indígenas y 2 pacientes de raza negra, el resto son todos blancos, de los que tenemos reportados en esta base. Perfecto. Muy bien. Y cuando les llega un paciente, bueno, ya me queda claro que al diagnóstico se reporta muy bien por la estructura del sistema de salud, ¿no es cierto? En Uruguay van a ir a estudio, entonces probablemente citogenético todos los pacientes. No sé si lo hacen al diagnóstico o al momento de iniciar tratamiento. No, en nuestro medio lo hacemos al momento de iniciar tratamiento. Al diagnóstico, realmente, en algunos lugares se hace principalmente en algunos lugares como los seguros, porque bueno, lo tienen disponible, pero en realidad lo que es estándar y la mayor parte de los hematólogos en nuestro medio hacemos es hacerlo al momento de iniciar tratamiento. Y de hecho es ahí donde nos lo piden, entonces eso está en nuestro medio bastante más regulado, porque si no, no podemos pedir la medicación, entonces bueno, tenemos que tener estos estudios hechos, lo cual también te ordena, creo que eso puja para que hagamos un poco mejor las cosas. Y ahí el citogenético y molecular específicamente ¿qué es lo que es? En realidad, por ejemplo, en nuestro medio, bueno, se hace el citogenético convencional, el bandeo G, y que hoy en día en el LC demasiado no tiene muchas implicancias, si bien obviamente que la acumulación de alteraciones genéticas, más de 5, bueno, de 3 a 5, en distintos trabajos, se sigue reportando como un factor pronóstico. En el último que hubo de ibrutinib, rituximab versus FCR, lo siguen poniendo como un factor pronóstico. En el resto siempre te canta por elección del 17P y P53, que la elección del 17P, la idea es estudiarla principalmente por FISH, y la P53, que es la que creo que realmente es así, estamos mucho más atrás que en el mundo, en nuestra región, es el estudio de la mutación, que en algunos casos se hace por secuenciación. Entonces, en nuestro Eso, medio, por eso ejemplo, entonces la hacemos. no está disponible entonces la secuenciación, sí el FISH. No, exacto. En Uruguay no está disponible, la hacemos, o sea, la hace a través, o sea, no está disponible para todos, es verdad que el Instituto Pasteur la tiene, la está empezando a hacer, y de hecho en proyectos de investigación empezamos a estudiar nuestros pacientes, y hay una base que de hecho que está creciendo en ese sentido,
pero no es que uno pueda pedirlos desde una mutualista o de un hospital directamente siempre. También el Hospital de Clínicas lo está empezando a hacer, y bueno, estamos como trabajando en eso, porque creo que más allá de la elección del 7P, la P53 hoy en día es necesaria para cuando uno decide tratamiento, ¿no? Principalmente en primera línea. ¿Y GBH? Bueno, y el estado mutacional, yo creo que hoy en día en pacientes menores de 65 años sería importante hacerlo en la medida que a su vez eso en nuestros medios cambia la conducta. En el mundo cambia conducta, y si uno quiere asimilar lo que hacemos a algo un poco más cercano al primer mundo, deberíamos pedirlo seguro en los menores de 65 años fit. ¿Por qué? Porque bueno, por los resultados inferiores en los no mutados con FCR. Entonces, la verdad es que en el Uruguay está disponible, lo hace el Instituto Pasteur, y en ese caso sí lo podemos pedir. En general tiene su costo, o sea, no lo hacemos en todos los pacientes que quisiéramos, pero bueno, es algo que en pacientes generalmente, en el que puede, se lo hacemos a cualquier edad, pero en el que no, lo que estamos por lo menos intentando hacer es en los menores de 65, tratar de pensarlo. Si bien esto hace ya años que está circulando, como que nos cuesta a los hematólogos hacerlo real, y la verdad es que hoy en día creo que menor de 65 años es una de las cosas que deberíamos tener, o sea, cambia lo que hacemos. Obviamente, si después tenemos acceso a los medicamentos, que cambian eso también, pero si nos queremos acercar un poquito al primer mundo, deberíamos pelear por eso, a eso me refiero. Súper de acuerdo. Hay un par de preguntas en el chat, entonces las voy a incluir en un par de preguntas dirigidas. Porque tú hablabas muy bien de que al momento de tratar se va a estudiar, pero no sé si están usando, o tú usas en particular, algún score de progresión. Se han planteado ya un par de scores de riesgo de progresión, así como un Smoldering, LLC, Binet A, raíz 0, ¿no es cierto? No sé si lo usas, porque ahí, por ejemplo, sí la mutación de IGH hace la diferencia, y otros, pensando en la falta de diagnóstico, han propuesto usar, por ejemplo, la expresión de CD49D o la intensidad de expresión de la IgM en superficie. Entonces, así usando lo que ya tenemos, que es el diagnóstico de citometría de flujo, quizás nos podemos aproximar un poco. No sé qué opinas de eso. Sí, en realidad nosotros o sea, tratamos en lo posible de tratar de hacerlo. La verdad es que usamos siempre RAI o Binet, y eso es como que lo tenemos todos grabado a fuego. Sí es verdad que, por ejemplo, el CLL-IPI, que obviamente incluye el estado mutacional y las alteraciones genéticas, no es fácil de hacer cuando no tenés todo disponible. Estamos intentando poder hacerlo en los pacientes hoy en día, pero bueno, el estado mutacional nosotros tenemos disponibilidad de hacerlo, obviamente con cierto costo, pero se puede lograr. Y sí es verdad que el CD38 es un equivalente, pero no es del todo, no es 100% adecuado con respecto al estado mutacional, pero bueno, podría llegar a usarse. El SAP70 por lo pronto en nuestro país no se usa, no sé en el resto, pero CD38, que creo que es lo más sencillo y que todos tenemos, tiene cierta asociación, pero no es real. Entonces, si uno, creo que deberíamos tratar de ir a ver el estado mutacional y ver que, obviamente, creo que de lo bueno que tiene es que es uno de esos scores pronósticos que no cambian con la evolución. Entonces, si el paciente lo tiene mutado, lo va a tener mutado siempre desde el inicio. Y no como la elección del 17 que cambia, bueno, esto lo va a tener siempre mutado, entonces se lo puedes hacer siempre, y la verdad que la sobrevivencia y la progresión del mutado son 20 años, del no mutado son 8, repetido en varias series, entonces te da un elemento pronóstico en los estadios precoces. Creo que en ese caso, sí, si lo hacemos realmente en toda la población, no es muy, o sea, tratamos, pero no es que lo hagamos siempre. Y acá Nicolás pregunta, ¿qué porcentaje de P53 mutado o de lesión del 17P tienen al diagnóstico en primera línea? Nosotros en Uruguay no tenemos eso establecido, seguramente con los datos del Instituto Pasteur y el Grupo Uruguayo del LLC en algún momento lo vamos a tener.
En este estudio que hicimos, solo 40 pacientes hicieron el estudio, o sea, encontraron la alteración del 17, y estudiarse la P53 solo se estudiaron en 9, y de esos 9 solo uno dio positivo. Pero obviamente que eran 470 pacientes de toda Latinoamérica. Nosotros el N en Uruguay no lo tenemos todavía disponible, pero cuando esté disponible, espero que sea cerca del 10% como está reportado, pero bueno, todavía no lo tenemos bien publicado eso. Y Joaquín pregunta también si haces imágenes al diagnóstico. En realidad, en mi práctica particular, si el paciente clínicamente debuta con estadio 0A, le hago una placa y una eco, es verdad. Pero cuando el paciente tiene algún ganglio palpable, si bien no está escrito, porque de hecho las pautas siguen diciendo de que hay que hacer el Binet sigue siendo y RAI también clínico, solemos hacer tomografía. Más que nada por cuantificar la carga tumoral y poder controlarlo más adelante. No es que esté escrito que haya que hacer eso, pero si el paciente es típicamente un paciente con linfocitosis y nada más, que hoy en día, por lo menos en este trabajo que estamos haciendo, y de hecho, no sé cómo les va a ustedes, pero cerca del 70% de los pacientes debutan en estadio 0A. Sí. Aquello del tercio ya no va más en esto de la prevención en salud que se hace. Sí, no sé a ustedes cómo les va. Sí, yo creo que también depende mucho de dónde uno esté y el nivel de los pacientes de tener acceso a un screening precoz, de chequeo preventivo, etc. Yo creo que eso hace mucho la variación del tercio o el 80-20. De hecho, acá un grupo de nosotros hizo una encuesta entre colegas y también teníamos grandes diferencias en esa percepción del diagnóstico precoz o no precoz. Así que yo creo que depende mucho del sitio. Oye, avancemos un poco a controversias más complejas. Y hoy, yo creo que lo dejaste súper claro. Quimioinmunoterapia, entre comillas, FCR, pero también podría ser bendamustina, no sé. Muy importante en nuestra realidad con IGDH sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero el primer mundo, esencialmente las guías o las recomendaciones que hace el International Working Group del LLC, o que en el fondo al final es el grupo alemán, más algunos asociados, prácticamente ya no está la quimioinmunoterapia. Entonces, si estuvieran los recursos, primera línea, un esquema con BTKI o un esquema tipo CLL14, independiente del pro y contra, ¿cómo usarías estos esquemas en Latinoamérica? Independiente de que hagamos que el acceso no sea un problema. ¿Cómo lo secuenciarías? Excelente pregunta. Yo creo que a partir de ahí ya la división sería joven y mayor, y a su vez esa división empieza a ser cada vez más gris, como bien vos decías. O sea, paciente menor que solo en el caso mutado uno podría decidir hacer FCR-BR, y de hecho, por lo pronto las pautas actuales del grupo alemán, por ejemplo, siguen planteando FCR en los menores, pues el CLL8, y bueno, el BR en los pacientes 65-70, bastante fit por el CLL10. Igual, creo que esa es el único subgrupo de población en el que uno haría FCR. De hecho, obviamente que el MD Anderson publicó esas curvas, el grupo alemán lo publicó, dicen que tienen un plató después de los 10 años de una proporción de cerca hasta 40% de los pacientes que podrían estar curados funcionalmente, pero bueno, la verdad es que solo en esos. Después en el resto de los pacientes hoy en día, como dijimos, los no mutados, la quimioinmunoterapia no debiéramos seguir utilizándola, y en ese caso yo creo que si el paciente es joven y no tiene alteración del 17P, o si la tiene también, pero bueno, eso podemos hablarlo después, si no tiene alteración del 17P, en mi opinión personal, si un paciente es joven, uno buscaría más podemos usar cualquiera de las opciones, podemos usar venetoclax o vinotuzumab CLL14, podemos usar ibrutinib, podemos usar acalabrutinib o vinotuzumab, ibrutinib, ritu también, podemos usar, zanubrutinib todavía no porque no está aprobado, pero seguramente es probable. Pero
Creo que en un paciente joven uno diría más para buscar enfermedad mínima residual negativa, entonces, y esquemas que sean a corto plazo, como mucho más intensos o con mejores resultados en ese terreno. Entonces, a mí me parece que un paciente joven que sea fit y no mutado, una de las opciones, si bien es el ibrutinib, y hay trabajos como el FLAIR, o hay trabajos como otros en realidad que ya lo compararon, son mejores. También se están haciendo hoy en día trabajos con venetoclax o vinu, como es el GAIA, el CLL13, que los resultados de enfermedad mínima residual son bien diferentes. Los pacientes tienen 50% de enfermedad mínima residual negativa con FCR, y cerca de 70-80 con bendamustine vinu, entonces, perdón, con venetoclax o vinu. Entonces, creo que en un paciente joven uno iría por un plan acotado en el tiempo, que es buscar enfermedad mínima residual negativa. En un paciente viejo uno diría, bueno, no me tengo que jugar tanto una enfermedad mínima residual negativa, podría ser una primera opción ibrutinib, pero bueno, ahí hay otras cosas también Sí. para conversar. Paréntesis, solo por ser abogado del diablo. Resulta que la mayor preocupación de los laboratorios en cuanto al uso de BTKI son los efectos adversos cardiovasculares que van a ser mayormente en los pacientes adultos mayores. Entonces, porque a mí me pasa que también opino igual que tú. Me gusta el esquema finito en los más jóvenes y un BTKI en los mayores, pero al mismo tiempo donde el BTKI pudiera tener mayor toxicidad. ¿Cómo te ha ido a ti con los BTKI? En realidad, nosotros en nuestro medio hemos tenido acceso por ahora a ibrutinib. La calabrutinib es difícil de conseguir, hoy en día podemos hacerlo porque está registrado en nuestro medio, pero no lo hemos utilizado en general. Y bueno, lo que vemos más o menos es lo que se ve en general, o sea, hay una tasa de discontinuación del ibrutinib por efectos secundarios que ahí andan entre un 10 o un 20%. En realidad, a mí me parece como muy interesante del resultado del FLAIR que fue publicado el año pasado en ASH, es esto de que el paciente con FCR, en los pacientes jóvenes, ¿no? FCR versus ibrutinib rituximab tienen diferentes causas de muerte. En definitiva es, si el paciente eh, tienen diferentes causas de muerte, por ejemplo, si uno lo eligiera en los mutados, ¿no? Porque les va similar en ese caso. Y los pacientes con ibrutinib tienen más chances de morir de eventos cardiovasculares, los pacientes con FCR de segundas neoplasias, principalmente leucemia aguda. Y creo que eso estuvo bien reportado y es como, bueno, elegí de qué manera querés morir, por decirlo así. Pero yendo a la pregunta de los viejitos y más efectos secundarios, es verdad, o sea, yo creo que es una droga muy útil, pero el tema de los efectos secundarios, tanto lo cardiovascular, que hay reportes hoy en día de que en la medida que pasan los años han ido aumentando, y hasta de fibrilación auricular como de 19-20% en el Alliance, y de hipertensión como hasta 73% en ese estudio. Eso es de preocupar y eso hace que también que uno, en los pacientes mayores, tenga que seleccionar el paciente que le va a poner ibrutinib. Obviamente que con venetoclax o vino es otra la situación, que lo podemos conversar, o venetoclax y tú, pero ahí están los otros BTK que están como intentando entrar en esa subpoblación de pacientes, que uno elegiría un BTK, pero bueno, tienen mejor perfil de seguridad, entonces optaría por hacer acá la que baja a la mitad, y bueno, el zanubrutinib, que todavía no está aprobado, pero realmente los eventos cardiovasculares parecen, por lo menos con este seguimiento, inferiores. Quedémonos un poquito con los BTKI. No sé si una situación que más de detalle específico es que hemos visto, bueno, esta discontinuación, yo tengo la misma sensación que tú, me ha tocado mucho, de hecho, hace poco conversaba con la gente de Janssen, que en este minuto no tengo ningún paciente con ibrutinib, y me ha pasado que los pacientes que tenía que le he hecho seguimiento los he ido perdiendo porque han hecho intolerancia y he tenido que cambiarlos o qué sé yo, progresión. Bueno, y resulta que una pregunta que sale es, bueno, tienes un paciente que tiene una LLC, Binet-C o Binet-D sintomática, le partiste un ibrutinib, tenía 78 años, han pasado 3 años, tiene dolores articulares generalizados, bajaste la dosis, está con una muy buena respuesta parcial, tienes una linfocitosis relativa, bueno, y tiene tanta intolerancia y lo paras.
Pero en ese momento que lo paras, está en Binet A. No tiene no tiene adenopatía, no tiene nada, se siente bien, está feliz, dice doctora, qué rico que me quitó mi medicamento. ¿Lo observas o partes otro? Bueno, eso creo que uno tiene, es un poco lo que hablábamos hoy temprano, de que seguimos teniendo como esa idea de que esta enfermedad es relativamente buena, pero porque nos da a todos la sensación de cortar y esperar. Pero los resultados, lo que está demostrado es que los pacientes que uno suspende el ibrutinib progresan relativamente precozmente, por decirlo así. A diferencia de los planes que buscan enfermedad irreversible negativa como venetoclax, que son bien diferentes la cinética de recaída. Entonces, en los pacientes con ibrutinib, que uno logra tener un estadio, bueno, logra estar en una respuesta, pero que hay que cambiarlo por efectos secundarios, a priori deberíamos cambiarlo y no esperar a que vuelva a progresar. Por lo menos eso es lo que las pautas actuales lo dicen, en el sentido de que, bueno, ¿por qué lo tratamos? Y bueno, en definitiva, si el paciente hubiera sido tolerante, hubiéramos seguido haciéndolo. Y ahí un poco creo que está bueno el tema de la secuenciación en ese sentido de que paciente que tiene un efecto secundario del ibrutinib puede pasar a otro inhibidor de glutontirosina quinasa, o sea, podemos pasar a CALA con altas chances de respuesta, más del 60% de respuesta, y seguramente con Sanudio probablemente también. Lo que sí no es diferente si el paciente progresa bajo ibrutinib. Si el paciente progresa bajo ibrutinib, es probable que toda la línea de los BTK covalentes estén como no Quemados, disponibles, claro. exacto, vetados en esa situación. Aquí Miguel pregunta si cómo les ha ido o si has tenido experiencia con copias de ibrutinib. ¿Con qué, perdón? Con las copias de ibrutinib. Nosotros hoy en día en nuestro medio, el ibrutinib que se utiliza es la mayor parte copia. Queda algún paciente con ibrutinib original de los que usaron en la primera época, pero lo que da hoy en día Fondo Nacional de Recursos, o que se puede, la mayor parte de que lo accedemos a través de fondo o a través del ministerio, es de copias. Y no tenemos manera de decir respuesta o no, no tenemos, el N es muy bajo como para poder hacer alguna apreciación en ese sentido, pero vemos, igual que como veíamos el tema de lo otro que no dije es lo de las lesiones cutáneas, que creo que eso es lo que más hemos visto nosotros, más que nada, más allá de la neutropenia, etcétera, y cardiovascular no hemos visto mucho, pero tampoco el N en Uruguay es bajo, mucho el tema de las reacciones cutáneas y la complicación en piel, que obviamente uno generalmente no suspende por eso, pero que a veces es limitante en cuanto a calidad de vida. Perfecto. Vámonos a CLL14. Sí. Entonces los jóvenes, en el mundo ideal, o con, si tuviéramos IGVH no mutado, irían a un tratamiento finito. ¿Has tenido experiencia personalmente con el uso de venetoclax o vino? Sí, hemos usado en nuestro medio venetoclax o vino, bueno, personalmente lo he usado en algunos pacientes. La verdad es que creo que es un plan que reúne varias cualidades. Creo que al inicio teníamos el miedo del venetoclax, porque obviamente al inicio se usaron pacientes recaídos y se usó sin el ramp up, pero eso hoy en día ya todos los que lo aprendimos a usar, y la verdad es que el ramp up no nos da prurito hoy en día. Está bien estipulado cómo se debe hacer y uno siguiendo las pautas, la verdad es que por lo menos en nuestro medio no hemos tenido complicaciones en ese sentido. Y el CLL14 creo que es un plan muy bueno en el sentido que es un solo año de tratamiento que logra chances de respuestas globales, respuestas completas cerca del 50%, enfermedad residual arriba del 70%. Y sí, lo he usado, y lo que más me ha llamado la atención en el uso es que tampoco está tan escrito, pero creo que es importante comentarlo acá, es que uno empieza con el obinutuzumab normalmente. Empezamos día 1, 8, 15 el primer mes, y después día 1 por 6 series en total. Y es tan linfolítico el obinutuzumab que esos pacientes que tienen arriba, o sea, pacientes de alto riesgo, ya con la primera dosis muchas veces del obinutuzumab el paciente logra tener una linfocitosis normal. Y de hecho, en los pacientes que hemos tenido, todos han tenido un periodo posterior de neutropenia o plaquetopenia, enseguida del ovino.
y es como una reacción inmunológica que genera la misma droga, que eso no está tan como explicado cuando uno lo empieza a hacer. Pero bueno, obviamente con soporte, Neupogen Filgrastim se puede solucionar, y el ramp-up de venetoclax, que empieza ahí el día 22, se hace 20, 50, 100, 200, 400 por un año, y la verdad es que la experiencia personal con respecto al CLL14 ha sido muy buena. Ya tengo, por ejemplo, un paciente que terminó hace un año, está en remisión, enfermedad miometasural negativa, persiste ahora en enfermedad miometasural negativa, y bueno, hay otros que están en tratamiento, y creo que lo bueno es, no sé si quieren, bueno, que vemos algunas curvas si quieren, pero lo que tiene de resultados es que la sobrevida libre de progresión es muy buena comparado con clorambucil ovino, que hasta hace un tiempo era el estándar de tratamiento. Lástima, lo que creo que todos quisiéramos es que compararan venetoclax ovinus versus Ibru o versus Acala, pero bueno, eso no está todavía disponible. Parece que va a ser la combinación de los dos antes que la comparación. Oye, sin duda. Tengo la misma pregunta que apareció en el chat también de Miguel, de si te da mucha reacción el ovino, porque de hecho aquí Joaquín, que está en línea, normalmente me hace bullying cuando parto un ovinotuzumab porque el paciente va a hacer un CRS. No sé si tiene la misma sensación o no. La verdad es que hablando en confianza, le teníamos un poco de miedo inicialmente, sí, sin duda, pero las reacciones, la verdad que han hecho nuestros pacientes han sido grado 1, grado 1, 2, y con el parate de la droga, obviamente, y después continuar, no ha habido problema, y con el tema de los 100 miligramos un día y los 900 al otro, que normalmente acá en nuestros medios lo hacemos así la primera vez, no hemos tenido mayor problema. Y sí, eso es hospitalizado. Siempre hospitalizado, sí, eso sí. De hecho, nosotros también, no sé cómo funcionan ustedes, con el venetoclax y el ramp-up, generalmente, inicialmente los hacemos hospitalizados, principalmente, obviamente si es de alto riesgo sin duda, pero los de bajo riesgo, también tenemos todo un tema logístico de sacarle sangre un día, el otro, cómo te ve. Es complejo esa logística, entonces lo hacemos ingresado. Para nosotros es más sencillo conseguir una cama y tenerlo monitorizado por el médico a que consiga ahora 2 días seguidos que le saquen sangre en determinados horarios. Entonces, en nuestro medio se hace ingresadas las primeras 48 horas del inicio o 72, y bueno, y seguramente hasta la segunda, y bueno, después sí lo hacemos la mayoría después de los 50 ambulatorios, y el paciente sigue siendo bajo riesgo o pasó a bajo riesgo. Perfecto. Una pregunta que no sale acá, pero que muchos hacen, porque tiene que ver con el acceso a la droga. Entonces, el ovino todavía no es de acceso generalizado en nuestro país, y por lo que yo he escuchado en Latinoamérica tampoco. De hecho, en general no tiene tanto acceso. De hecho, Roche hizo una campaña muy fuerte donde igualó los precios entre Maptera original, rituximab y ovinotuzumab. Y así todo no tuvo tanta entrada, lo que me llamó mucho la atención. En base a los resultados de los estudios, ¿crees tú que si tuvieras que partir con una droga, venetoclax Rituxi en primera, logra lo que venetoclax Ovinu haría? ¿O dirías tú que no, que tiene que estar la combinación de Ovinu con venetoclax? Te estoy poniendo en puros problemas, pero es nuestra realidad, Sí. ¿no es cierto? Sin duda. No, creo que es muy buena la pregunta, y nosotros también ya hay datos, y eso es lo que nos ayuda un poco a decidir, porque vamos tarde, pero bueno, después podemos optar por lo que ya decantó. Entonces eso creo que también ayuda. Hoy en día, venetoclax en monodroga, por lo pronto se probó en pacientes más refractarios, pero no parece ser su mejor perfil. La combinación con anti-CD20 es su mejor perfil hasta ahora, obviamente asociado a Ibrutinib seguro va a ser mejor. Digo, de hecho ya hay resultados con respecto a eso, y yo creo que en primera línea lo que pasa es que se estudió venetoclax ovinu comparado con cloramucil ovinu. Venetoclax rituximab, que es el Murano, da excelentes respuestas en pacientes refractarios recaídos versus BR, o sea que creo que también es obviamente ese estándar de tratamiento en recaído refractario. Y venetoclax ovinu
en primera línea está demostrado por el CLL14, y de hecho hoy en día tenemos datos de venetoclax ritu en primera línea a través del grupo alemán, el CLL3, el Gaia, que para mí ese estudio está muy bien pensado, porque son pacientes jóvenes, menores de 65 años, que se les hace FCR-OBR versus venetoclax ritu, venetoclax ovino, o la asociación con ibrutinib. Y la verdad es que venetoclax rituximab no fue mejor que FCR, entonces, en términos de respuesta y enfermedad amiga residual, pero con venetoclax ovinus los resultados son excelentes, y de hecho son parecidos hasta con la asociación con ibrutinib, que eso también aumenta las chances de efectos secundarios, por lo que un poco escuchaba el otro día una de las conversaciones que estaban varios de los popes en el LC, y la verdad es que eso de las dupletas, bueno, no sé, o dos drogas o tripletas, en LS, no así como en mieloma, ¿no? Obviamente que a mayor cantidad de drogas seguramente es mejor la respuesta, pero cuando ya tenés tan buenos resultados, mejorar esos resultados sin efectos secundarios no es fácil. Entonces, por lo pronto, por acá parecería que sigue siendo las dos drogas la combinación más adecuada. Y en suma, creo que en primera línea venetoclax ovinu está demostrado, y por más que sea más barato conseguir el ritu, hay datos de que no es mejor, entonces debiéramos ir a buscar la manera de conseguir. Sí. Sí, opino igual, yo creo que no valdría la pena gastarse el venetoclax en primera si es que lo voy a combinar con ritus. Sí. Exacto. Oye, ¿y qué te parecen los datos de retratar con venetoclax? ¿Te parecen convincentes? A mí me parece que sí, que hay muchos, o sea, que sí, quiero decir que ya hay datos de retratamiento con venetoclax, hay datos de tratamiento de venetoclax y luego vino, o sea, luego BTK, hay tratamientos con venetoclax y retratamiento, y creo que los resultados, por lo pronto, un alto porcentaje de los pacientes logra responder nuevamente. Entonces, la verdad es que creo que se nos abre un camino muy bueno en cuanto a la secuenciación de drogas, tanto si empezamos con un BTK como si empezamos con venetoclax, de chances de que los pacientes utilicen 2 o 3 planes con sobrevidas libre de progresión grandes, de 10, 15 años, con los planes que tenemos, porque la verdad es que lo que yo no estoy muy convencida es de que, yo sé que el mundo va hacia eso, de terminar tratamientos con enfermedad mínima residual. Entiendo que el concepto es muy bueno, pero en nuestros medios creo que eso es más difícil aún. No porque no se pueda medir, sino porque es más difícil. Y realmente, si un paciente logra enfermedad mínima residual positiva, eso no quiere decir que vaya a progresar enseguida, y no quiere decir que el paciente vaya a necesitar tratamiento. Una de las cosas que más me gustó de uno de los resultados después del Murano, después de venetoclax ritu, el paciente en promedio positiviza enfermedad mínima residual a los 19 meses de que terminó el tratamiento, o sea, 2 años de tratamiento, a los 19 meses en promedio positiviza la enfermedad mínima residual, y de que la enfermedad mínima residual a la progresión hay 25 meses. Entonces el paciente está prácticamente 45 meses, o sea, 3 años y pico, sin necesitar un nuevo tratamiento. En promedio, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que enfermedad residual positiva, está subiendo, le pongo el medicamento. Obviamente que en ensayos clínicos va a ser útil, y capaz que a largo plazo demuestra sobrevida global, una sobrevida global diferente. En nuestro medio, creo que no sé si eso va a ser una opción real, por lo menos en mi humilde opinión. Sí, de acuerdo. Y pensando en lo mismo, hoy ese mismo paciente joven, una hipótesis, no sé, un hombre de 55 años, recibió venetoclax o vino, y no podemos hacer este ensayo porque el tiempo no lo permite, pero recae a los 8 años y todavía tiene 63 y está perfectamente fit, corre maratones. Hoy, con lo que tenemos hoy, ¿lo retratas con venetoclax o lo pasas a BTKI? Yo creo que sí, que lo retratamos con venetoclax. Creo con venetoclax. Los resultados que hay, si bien no son de un N tan grande, ya en la vida real es lo que está pasando, y seguramente en breve salgan resultados de real world evidence en ese sentido. Y también el otro día escuchaba una de las charlas que dio Anthony Mato del Memorial, que me parece que es excelente, y un poco decía eso: si uno empieza con venetoclax ovinu, tiene la chance al año terminar,
el paciente en promedio de sobrevida libre de progresión con los datos publicados de Areneja son 67 meses, o sea que prácticamente, si no salgo mal la cuenta, son 5 años y algo, 6 años. Ahí el paciente lo volveríamos a tratar con venetoclax, seguramente Ovinu, ahí debería ser Ritu, pero bueno, pero seguramente lo hagamos Ovinu, porque por lo pronto los expertos van para ese lado, obviamente que los trabajos son otros, y ahí después tendrías la oportunidad de hacerle un BTK y otro BTK, y eso te da sobrevida libre de progresiones de como 10 a 15 años, entonces estamos hablando de una enfermedad que el paciente tiene, obviamente en ese paciente de 63, tendríamos hasta los 70 y pico, con tratamientos disponibles, antes de pensar en drogas que son menos posibles aún hoy en día en nuestro medio, como los PI3K, o obviamente CAR-T, o todo lo más complejo. Y creo que en ese caso también el trasplante creo que cada vez, por lo pronto, en mi opinión, el trasplante en el LC no es el camino, No, seguramente salvo en una población muy, muy seleccionada. tal cual. Bueno, entonces justo te iba a poner esa situación compleja, porque no soy el experto económico, pero Ovinu o venetoclax son $10.000 o más mensuales, ¿no es cierto? Entonces en el año, bueno, son $100.000 por lo menos. Y los españoles dicen que pueden hacer CAR-T por menos de $100.000. Si eso fuera así y lo tuvieras disponible, ¿crees que CAR-T tendría una opción en el LC o en indolentes en general? ¿Por lo mismo? Si el costo no fuera el del $1.000.000 de los gringos. Pues una pregunta difícil. Yo creo que, la verdad es que, creo que en una enfermedad una pregunta difícil, realmente, pero creo que una enfermedad de este Pero estilo, estamos soñando. sí, una enfermedad de este estilo, que los pacientes son añosos, donde creo que la calidad de vida tiene que ser tomada en cuenta, las comorbilidades, las comedicaciones, donde hacer un plan que implica una pastilla y alguna infusión intravenosa y algún ingreso, versus un tratamiento que implica, obviamente, manipulación celular, sacar, bueno, es una leucaféresis en realidad, y bueno, y luego la chance de liberación, el síndrome de liberación de citoquinas, la neurotoxicidad de las CAR-T, yo la verdad es que creo que deberían ser resultados curativos como para pensar en eso. Me parece que, humildemente, obviamente que los resultados en el LC existen, pero son en pacientes refractarios recaídos, y la verdad es que creo que no creo que en el LC sea un camino, me parece que no sería adecuado recorrerlo en las primeras etapas, pero bueno, eso ya es filosófico. Me parece que en líneas posteriores, sin duda, después de recaídas a 1 o 2 series de venetoclax, 1 o 2 BTKI, bueno, tal vez. Antes me parece que, por lo menos hoy en día, independientemente de los costos, el tratamiento y a su vez los riesgos del síndrome de liberación de citoquinas, etcétera, creo que exceden los resultados. Pero bueno, es una opinión personal. Y para ir cerrando ya, porque no quiero pasarme la hora, ¿qué se viene? ¿Qué sientes tú que sí va a avanzar en los próximos, no sé, 2, 3 años? ¿O que vamos a mirar en ASH 2025 si tuvieras que jugártela a Nostradamus? Yo creo que, me parece que lo que se viene es, sin duda, combinaciones de inhibidores BCL2, venetoclax, más los BTK, que ya están con ibrutinib, obviamente que ya ahora hay con Sanu, con Acala, o sea, ya están intentando buscar en esas combinaciones, y también creo que los inhibidores no covalentes, como el pirtobrutinib, que de hecho ya hay resultados muy buenos en los pacientes refractarios a ibrutinib o Acala, creo que ya hoy en día, para por lo menos el primer mundo, son una realidad. Pero creo que estas drogas tienen mucho camino por recorrer. Me parece que independientemente de que puedan surgir nuevas moléculas, la historia del LDC y los resultados que se han logrado hoy en día son robustos, en realidad son buenos. Es difícil, es como el ABVD del Hodgkin, es muy difícil
obviamente hay cosas mejores, pero es muy difícil erradicar tratamientos que han demostrado su beneficio. Creo que va a ir hacia la enfermedad anemia residual y ajustar los tratamientos hacia eso. Que eso después se traduzca en una realidad en nuestra región, eso sí lo veo más dudoso, porque no me convence a mí por lo pronto el hecho de indicar tratamientos en esa situación, en nuestros lugares donde nos tenemos que fijar en costos, donde nos tenemos que fijar en eso. Sí creo que sería para una subpoblación muy, muy particular, como los deletados del 17, que bueno, tal vez ahí sería una opción, y jóvenes sería una opción para tomar. En el resto, por lo menos a mí no me parece que sea el camino en la práctica clínica, más allá de los ensayos. Muy bien. Última pregunta. Si tuvieras que escribir una recomendación, un position paper, quizás te lo estoy invitando a hacer, ¿cuáles serían las tres, pues diciendo un número al ojo, las tres cosas que tú dirías Latinoamérica en su sistema de salud tiene que hoy ofrecerle a sus pacientes con el LSD? Todo lo que hemos conversado, yo me quedo con algunas ideas, pero tú dijeras, esto es urgente. Yo creo que, si quieren, les puedo mostrar una Adelante, tablita. estás Mirá, con permiso para compartir. perfecto, mirá. Ahí me ven. Sí. Perfecto. De esto, un poco de lo que hablábamos, de los resultados de los estudios y las ventajas de cada uno que estaban acá, pero principalmente en ese sentido, que lo habíamos conversado un poco previamente, yo creo que, teniendo en cuenta las pautas actuales, ¿no? de Halleck, obviamente publicadas por Halleck, que son estas del 2022, ahí, que bueno, siempre sí lo sigue determinando por mutado, no mutado, edad, etcétera. Creo que en nuestro medio nosotros deberíamos, como primera medida, paciente de estadio C o enfermedad activa 2B progresora, siempre el objetivo uno me parece que tiene que ser contar con el FISH de citogenético en estos pacientes, principalmente el FISH para la 17. Creo que la del 11, el 13 no nos aportan el tratamiento. Creo que el 17 y P53, si vamos un poquito más fino, deberíamos poder conseguirlo en Latinoamérica. Sería, creo que, el primer paso. Segundo, creo que en los pacientes menores de 65 años tenemos que empezar a pelear a que consigamos el estudio del estado mutacional. Eso cambia en realidad el manejo de estos pacientes. Por lo pronto, hoy en día, que en nuestros medios que en nuestros medios es más fácil conseguir, obviamente, quimioterapia. Entonces, si es lo que podemos hacer al paciente, bueno, hagámoselo al quien le va a dar beneficio, que es el mutado. En el no mutado, el beneficio no es bueno, y a su vez le estamos exponiendo un riesgo a un paciente joven de segundas neoplasias y muerte por leucemia aguda, como siempre, un promedio de 8 o 10 años. Y el tercer objetivo, que es, creo que también hoy en día, con la disposición de los BTKI, de venetoclax o vinute, hace que todas estas categorías se puedan juntar en una sola, y prácticamente los pacientes podríamos tratarlos de la misma manera, independientemente si tienen la elección del 7P o no, que tal vez los resultados son un poquito inferiores con algunas de estas drogas, pero realmente no me parecen tanto, y bueno, solo dejar el FCR para ahí. Entonces podríamos no tener ninguna de estas opciones pronósticas si tuviéramos la disponibilidad de todos los medicamentos. Al no tenerlo, tenemos que tenerlas para poder optar de mejor manera por una droga, por un plan u otro. Creo que tenemos que empezar a pasar a las terapias target. Nosotros hoy en día, terapias target, como en este estudio que hicimos, la verdad que es muy poco el uso, y reservar sí la quimioterapia, en nuestro caso, solo en los pacientes FIT y mutados. Creo que los objetivos, a mi entender, serían ese: FISH, estado mutacional en lo posible, y luego terapias target, en ese orden. Obviamente que si tuviéramos terapias target, creo que lo otro se correría un poquito, porque en realidad uno podría optar por ellas independientemente de los factores pronósticos. Pero bueno, si uno dice, bueno, académicamente, ¿qué es lo que está bien? Sería eso, debería ser todo. Oye, me encantó esa tabla. De hecho, también hay un mensaje en el chat de ahí, está excelente.
creo que vamos a catapultar esa tabla, un Halleck/Oliver Latam. Me parece demasiado. Pero yo creo que ese tema es importante, hay que posicionarlo porque probablemente para quienes toman decisiones de salud pública, que tienen que tomar decisiones muy amplias y muy complejas, ¿no es cierto? Y que quizás muchas veces no tienen el espacio ni el dominio de los temas tan particulares, es necesario poder apoyarlos con documentos de posicionamiento o lo que sea, me encantó. Oye, yo Bueno, creo muchas que gracias. estamos como en la hora justo, no sé si dejo alguna pregunta, me perdí el chat, se me desapareció. No sé si hay alguna otra pregunta o algo del grupo que estás conectado, parece que no. Bueno, yo para cerrar y cumplir con el tiempo y respetar nuestros horarios, te quiero dar las gracias, Carolina, por tu participación, por tu claridad, por tus mensajes. Esta charla, como te digo, quedó grabada. Nosotros vamos a tener a disposición de quien quiera esta charla a través de nuestro canal de YouTube. Va a llegar en el newsletter, además, y va a haber una pequeña cápsula de resumen. Así que muchísimas gracias y espero que puedas participar de nuestras actividades a futuro. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me pareció súper ameno y necesario conversar de esta manera de estos temas. Así que les agradezco la invitación y fue muy grato participar. Muy bien, pues que estés muy bien, muy buenas noches. Y buenas noches a Igualmente. todos los conectados. Gracias nuevamente a Avi por esta posibilidad.